Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Hay básicamente, desde el punto de vista económico y político en México, de la separación de dos formas de organización. Algunos llaman de régimen político, lo cual va en sentido contrario a lo que siempre ha dicho el clásico don Pablo González Casanova, en el sentido que a México solamente les ha dado oportunidad de hacer un solo régimen político, que es justamente la historia del PRI. Claro, sí, es verdad que han existido esas dos formas de organización, eso sí, en el sentido económico, porque hasta básicamente hasta el año 88, en que logra, dicen sus más severos críticos, el PRI vencer, pero con graves cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral, es que comienza a decaer ese primer sistema que llamamos la política de ajuste estructural, que hay un libro muy bueno que lo pone en el Colegio de México de una manera muy sencilla, la explicación que tiene que ver con lo que llaman la historia mínima del neoliberalismo, que no significa otra cosa que justo la aplicación de esa política de ajuste estructural, que tenía que ver con la aplicación de las recomendaciones que desde el exterior se producían, básicamente del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, para que los países tuviesen una serie de políticas en diversos rubros y que acompañaban al gobierno, al Estado Nacional en cuestión. México fue parte de ese proyecto. Hay que recordar también que nos incorporamos al acuerdo sobre aranceles y comercio, que fue un acuerdo general que después dio paso, fue ese sistema el que dio marco para que años más tarde nos pudiésemos lograr como Estado, como nación, el tratado, la primera generación del tratado trilateral de América del Norte. Es decir, que fue todo un proceso que se afianzó en la República Mexicana, para citar nuestro caso, nuestro país, y que eso, ese dibujo de nuestra realidad, reitero, terminó más o menos hacia el 94. Hay otros colegas que dicen que no, que hasta el año 2000 en que se refugia, digamos, esa expectativa en lo que llamaron después el cambio político. En todo caso, se logró extender esas políticas, si lo vemos de una manera más equilibrada desde el punto de vista de las políticas económicas, hasta básicamente el sexenio que termina en 2018, lo que llaman o neoliberalismo o política de ajuste estructural. La otra explicación tiene que ver con el pasado más reciente, que es, en mi opinión, lo que vivimos ahora, que es el López Obradorismo, que ahora tenemos el segundo sexenio de esa corriente López Obradorista, y que se afianzó desde el punto de vista social en las personas, en las familias, básicamente con el reparto del dinero, y también con muchísimas expectativas desde el punto de vista de derramar dinero público a obras que hasta hoy no han significado sino elefantes blancos, ¿no? El caso, por ejemplo, de, si lo vemos de los años 80, en el año 86 concretamente, después de 3 años de intentar salvar la crisis que tuvimos en aquella oportunidad en donde México tuvo que abrirse al mundo, en eso que llamamos algunos la sociedad abierta contra sus enemigos. Al inicio de ese año, como recordamos, el precio del petróleo pues tuvo un desplome muy importante, que básicamente hablamos que trastocó toda la economía, porque la nuestra, hasta incluso antes de este giro que permitió el Tratado de Libre Comercio, pues siempre había sido una economía petrolizada, y no alcanzaría por tanto el presupuesto del gobierno cuando se desplomaba de ese modo y manera en el año 86 el precio de los hidrocarburos, del petróleo en particular. No había por tanto el efectivo en dólares suficientes, de forma que ingresamos, como dije al inicio, al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y también de manera simultánea se dejó crecer los precios en la República Mexicana. Básicamente eso fue cambiando en torno a la orientación de la política económica.
desde que México es una sociedad abierta, pongamos el caso de los inicios de los 90, ya con la negociación y después puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio, es que comenzamos a hacer otro dibujo de nuestra realidad, de los estados orientados al mercado externo, que dependían menos del factor del petróleo. Pero también había en la propia República Mexicana, pues tenemos muchísimas asimetrías. Hay entidades federativas que crecen más y que crecen menos, con su mercado interno mucho más, digamos, robusto. El caso, por ejemplo, ilustrativo de antes, y puede también llamarse ahora, de Ciudad de México, de Jalisco, de Veracruz, en esos días de Sinaloa también, o también aquellos que integraban ya un mercado externo en expansión, un mercado que le llamaron muy importante, un mercado mundial, como los casos exitosos de Nuevo León, de Querétaro, crecieron de una manera importante, pero el caso, sin duda, más de la mayor asimetría lo significaba Ciudad de México y también estados como hasta ahora, por ejemplo, sigue siendo el estado de Yucatán. En ese mismo año, como recordamos, fue el quiebre de esa política de orientación económica. El 86 fue clave para México porque dejamos de ser, algunos pensamos que por fortuna, una economía petrolizada para abrirla justamente a una sociedad abierta que tuviese más que ver con, sí, el mercado interno hacerlo robusto, pero sobre todo abrirnos como sea al mundo. En lo político no fue diferente. La propia estimación que tenemos de la oposición, por eso creo que tiene razón allí don Pablo González Casanova cuando habla de un solo régimen político, provino justamente de las revueltas del propio partido mayoritario, tal como ahora, no en el sentido literal, pero sí haciéndose eco de que comienza a hacer agua el barco cuando comienzan esas revueltas en su interior. Y su discurso es muy importante verlo cómo se centra en el reclamo de cambio de dirección y sobre todo de cambio político. Claro, la vuelta al neoliberalismo es lo que tenemos hoy. El problema de los partidos de oposición sigue siendo muy grave porque el caso del sexenio 2018-2024 de López Obrador básicamente vació, dejó sin argumentos porque se quedó con toda la política conservadora que había defendido mucho tiempo la derecha o la antigua derecha, con lo cual tiene un problema grave el país, no desde el punto de vista económico, en el sentido del manejo del sistema que vamos a tomar, porque sí necesitamos retomar la sociedad abierta, pero hoy tenemos claramente una orientación de sistema mayoritario que necesitamos estudiar. Pero desde el punto de vista de la oposición, es claro que necesita recomponerse porque hemos insistido y vale la pena seguirlo haciendo en que de la calidad de esa democracia dependerá también la calidad de la oposición para los próximos años y para construir y reconstruir el país de esta crisis que tiene el país, que se llama justamente como el clásico en ese ensayo, la crisis de México, Teodoro.